Yo, Sí, yo solo profe. sé. Yo Tú sí, paso, profe. tú sí, ¿no? Tú sí, Saltos. Tú No, ya. profe. No, profe. Yo paso, yo paso. Bueno, es que tú no eres de esa generación, pues tú eres generación millennial. Claro, pues, profe. Yo soy de los No, que iban con lluvia, con todo, con lodo a la escuela y que no quería ir, a una patada y te fuiste, una cachetada y te fuiste a la escuela. tú De eres de esa la generación soy época, yo. tú eres de No la sé. época de la chancleta, que la mamá, un chancletazo. Exactamente. Y donde sea te metía un manazo, nada que llegues a la casa. Eso era para crucificarte ya, pero Claro. en la calle era un manazo, una cachetada, donde sea. Y el profesor te podía dar un cocotazo, un reglazo y tú no decías Sí, nada, ni tu sí mamá, me dieron. y tu mamá Sí, antes le llevaba el látigo para que te dé con látigo. ¿Eras de eso? nos remataba. Bueno, a mí no me tocó, pero a un compañero sí le bajaron los pantalones y le dieron. Claro, yo me Eso acuerdo. más que dolor era vergüenza. Y sobre todo, por eso es que teníamos una generación más sana, Por supuesto, profe, por con menos supuesto. problemas de violencia, chicos. Miren ahora que hay tanta libertad. Ecuador es uno de los países más violentos del mundo. Profe, ahora llueve y ya no van a clase. Les duele una muela y ya no van a clase. Les da fiebre y ya no van a clase. Antes Sí. no era así. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que sí es verdad esto, que dice que el 83% de estos chicos que ahorita se hacen los locos y no quieren decir, por Ah, eso ni encienden las cámaras, porque probablemente están que conversan con el chat que GPT ya les generó. Están ahí ¿ves? o sea, lo que pasa es que les metí el dedo en la llaga, por eso es que no. ¿Dónde? Por eso es que los manes ni se conectan, porque aquí nos amagan como que estamos en clase y están que conversan con su enamorada virtual o con su vínculo emocional. ¿Sí o no, chicos? No, profesor, yo sí me conecto para la clase. Bueno, pero ¿qué piensan de esa noticia? ¿Es verdad o no? Bueno, Seamos sinceros. mm, Yo yo creo dado que mi sí. opinión, yo creo que sí, o sea, depende de los valores y de lo que, cómo se va desarrollando la capacidad intelectual de cada uno, porque no todos nacemos con los mismos, o sea, no todos tenemos esos padres que nos rigen y nos motivan y nos direccionan hacia un camino, por así decirlo. Entonces, Nos tiene, encaminan, claro. claro, y cambia tu manera de pensar. O sea, hay algunos que viven encerrados en una cúpula pensando de que ellos son el centro de todo y que todo va a salir a su favor, cuando no es así. Ajá, Bre, qué interesante pensar que tú pienses así. Bueno, chicos, también leí algo, ya mismo les voy a decir algo, ¿no? Podemos tomarnos unos minutitos para conversar, porque a veces no todo es ciencia, chicos. De repente sí es bueno conversar de estos temas o no. ¿O quieren que vayamos a la clase de una vez? No, sí, para pasar un rato ahí. Igual también vale la pena compartir y intercambiar formas de Por, pensar entre cada uno. Bueno, por supuesto. ya, yo les comento que también leí que ya hay la nueva generación, la beta, que son todos los chicos, todos los niños que nacen a partir de enero del 2025. La última generación era la Z, la alfa, los que nacían desde el 2010 hasta el 2024. Eso es alfa. Pero ahora ya hay la beta, la generación beta, y la generación beta son aquellos niños que están naciendo a partir de 2025. ¿Y por qué creen, chicos? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué? Porque siempre una generación se da cuando ocurre algo, algo a nivel social, global o a nivel tecnológico. ¿Qué pudo haber provocado para que ahora ya estén hablando de una nueva generación, la generación beta? La última era la alfa, pero ojo, alfa y antes de la alfa estuvo la generación Z. Qué casualidad, el alfa y el omega. Y ahora ya se habla de una generación beta. ¿Qué pudo haber pasado para que ya estemos hablando de una generación beta que yo creo que es la última? ¿Qué pudo haber pasado, chicos, a nivel tecnológico? ¿Qué La, pudo haber... la creación de las ideas y que se siguen desarrollando y perfeccionando constantemente. Exacto, Bre. Yo estoy, créanos, hijos, que estoy así como asombrado de todo lo que se hace con la IA. Ya ahora para mí investigar es más fácil. Solo me concentro en la parte matemática, estadística, pero la parte teórica es más fácil acceder a esa información con la IA. Claro, Este, sí, ¿verdad? sí, la IA, Algunos y tú, que no pueden acceder
tú lo consultas con la IA y te arroja una información muy explícita de un tema y quién sabe si esos documentos no están como al acceso de uno, por lo que suelen estar es como bloqueados para la búsqueda de... Sí, es verdad, tú un asunto legal, un asunto de salud, tú por ejemplo le dices, tengo tal cosa, ¿qué crees que puede ser? Y la IA te dice y te dice hasta qué posible medicamento podrías utilizar. Es terrible, hijo, tremendo. Este, la IA cada vez se está desarrollando a pasos abismales. Es que en los últimos 6 meses ha sido un desarrollo increíble. Yo, créanos, yo les soy sincero, yo era muy renuente a utilizar la IA, pero a partir de enero, del 16 de enero, tuve que usarla, porque no me quedaba otra, porque me estaba quedando como atrasado. Veía que muchos compañeros de mi doctorado avanzaban rápido y yo me estaba quedando, porque yo estaba tratando de evitar eso, pero no me quedó otra. Y ya pude sustentar, ya soy candidato doctoral, probablemente en 1, 2, 3 meses me gradúe de doctor. Entonces, pero es porque sí me ha apoyado mucho en la IA. Me resistía, pero ya ahorita no me quedó otra. ¿Y saben qué, Es que chicos? Sí, es dime. verdad, profesor, tomando en cuenta, no sé si habrá escuchado la noticia, pero yo lo encontré así por un artículo en casualidad de que ya habían, de que por ejemplo toda la información posible a la IA ya se la habían entregado, ya no habían, por así decirlo, alguna noticia nueva o algún descubrimiento nuevo que se le pueda descubrir y que se le pueda implementar en los conocimientos y las bases informáticas que tiene la IA, ¿no? Entonces lo que directamente han comenzado a hacer es que la IA se comience a cuestionar a sí misma para sacar hipótesis, conclusiones y avanzar en un Sí, punto de desarrollo. tienes razón, Brett. La IA ya está generando. Es que, chicos, yo acabé de estar en un curso de Python. No, yo soy de los programadores antiguos cuando aprendí a programar con COBOL, con BASIC. Ustedes eso ni se acuerdan, ni saben, porque eso ustedes nunca lo vieron. Pero era un programa donde tú todo lo tenías que razonar y programar, analizar. Yo soy de esa generación. Entonces eso de Python para mí era algo como un poco nuevo y no quería incursionar porque ya hacía tiempo que no programo. Entonces me metí a ese curso de Python y ¿cuál fue mi sorpresa? Ya no necesitan estudiar computación. Python genera el código automáticamente, solamente tú le dices a la IA qué es lo que quieres hacer y él solito te genera el código. Yo le decía al profesor que daba esta materia, le digo, yo sé que él da programación Python, le digo, ¿y cómo controlas que los alumnos ya no te copien si prácticamente la IA es la que programa? Y me dice, no, hago que me programen en papel. Es difícil eso, chicos. Entonces yo me quedé como asombrado, ¿no? Pensando. Y yo tengo que decirles algo, chicos, aunque sea la primera y última vez que vaya a hablar de este tema, pero sí tengo que decirles, advertirles a ustedes, porque son jóvenes, no tienen mucha experiencia y han nacido en un mundo muy tecnológico, donde, como decía Brett, de repente hay valores que ya no son muy importantes. Eh, pero sí creo que tengo que decirles porque no quiero tener esta responsabilidad cuando algún día esté delante de mi Dios y me diga, Bernardo, yo te puse delante el grupo 4-4 y nunca le hablaste de mí, de lo que estaba pasando en el mundo. ¿Saben, chicos, perdón, que se metió una mosca? Qué casualidad que estoy hablando de esto y se mete una mosca. Muere, ya, se murió. Es que, bueno, les decía que a la final ni siquiera me están parando bola. No, profe, sí. Les Sí, Yo, se decía, le yo sí, yo También, sí, escucha. ¿verdad? ya, bueno chicos, ¿saben que esto de la IA yo lo asocio con un evento que está relatado en Apocalipsis 23:13? Verán chicos, cuando este mundo entre en el nuevo orden mundial, porque va a entrar, ya está encaminándose hacia eso, ya hablan de un nuevo ordenamiento, de una sola religión, de un gobierno único. Donald Trump se está posicionando como que si fuera el líder
mundial, o sea, él está queriendo manejar la economía del mundo, él es el que dispone qué país entra en guerra, qué país no. Entonces es una cosa donde estamos viendo eso, ¿no? Que todo se está como ordenando, entre comillas, el nuevo orden. Se habla mucho de ese nuevo orden mundial. En la Biblia está escrito el nuevo orden mundial. La Biblia menciona en el libro de Apocalipsis que el último gobierno será así, un solo gobierno mundial, global. Pero surgirán tres personajes. El anticristo, que va a ser ese líder mundial, ese político, ese presidente de todo el mundo. El falso profeta, que va a ser un líder religioso, espiritual, que impondrá una religión única. Y la bestia. Son tres personajes. ¿Y por qué tres personajes? Porque estos tres personajes tratan de imitar a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, son tres. Pero el anticristo no lo conocemos todavía. Yo no puedo decir que es tal político ni nada. No, eso yo no lo sé. Ni tampoco me interesa saber quién es, porque creo que antes de que ese ser se manifieste. No se puede manifestar todavía, porque así lo dice la Biblia, porque hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? ¿Qué detiene que el anticristo se manifieste actualmente? La presencia del Espíritu Santo de Dios que está en los hijos de Dios, en aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Dice la palabra que en ese momento el Espíritu Santo entra en la persona y está allí con la persona. Entonces, y cuando uno ora, uno tiene comunión con Dios y ora por todo este mundo, eso es lo que está deteniendo que el anticristo se manifieste. Eso dice la Biblia. ¿Cuándo se va a manifestar? ¿Qué tendría que pasar para que el anticristo se revele al mundo si lo está deteniendo algo? ¿Qué debería pasar, chicos? A ver, piensen, por lógica, aunque no hayan leído la El Biblia. Espíritu Santo ya no esté entre nosotros, o sea, cuando el Señor venga, Él pasa el rapto. Ok, Y si hay algo que lo detiene y por eso no se manifiesta el hijo de la iniquidad, dice que para que se manifieste, lo que lo detiene tiene que desaparecer. Y esa es la iglesia, que tiene que desaparecer. Una vez que la iglesia verdadera, que los verdaderos cristianos, aquellos que mantienen un compromiso verdadero, fiel con Dios, sean llevados, ahí se va a manifestar este ser. Y todo está preparándose, chicos. Yo creo que el falso profeta sí es un político, que ya está. Todavía no sabemos quién es, porque no lo vamos a ver nosotros. Perdón, el falso profeta es un líder religioso. Yo ya sé quién es. Creo que todo el mundo sabe quién es ese líder religioso que va a tratar de unir todas las religiones. El Papa, Y profe, no. yo no quiero meterme en ese detalle porque aquí hay muchos católicos y no, pero es un líder, está bien identificado porque es la iglesia más, es la religión más, la que tiene más de 1.300 millones de Más feligreses, predominante, claro. más Bien. predominante. Es la que tiene más poder, que siempre que pasa algo, todo mundo piensa en ellos. Así va a ser el falso profeta, pues va a ser un líder global. Claro, También, también, pero la bestia, ¿quién es? Yo digo la bestia no se va a manifestar porque la bestia es Satanás, el mismo diablo. No se va a presentar así con rabos, cachos, como algo diabólico, satánico. No, la bestia se presentará como es experto Satanás, como un ángel de luz que tratará de mostrar la verdad, la solución a todos los problemas, la respuesta a todo. Él lo va a decir. Y fíjense, chicos, estaba leyendo, creo que aquí lo tengo. No sé si alcanzan a ver en Está, Apocalipsis 13. ¿Sí lo está ven o no? cargando. No, no, está cargando. Ahí sí, ahí se parece. Miren, en Apocalipsis 13 dice las dos bestias, pero una de esas bestias es Satanás. Pero miren lo que dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar como ella?
Yo cuando pienso en la IA, también me hago esa pregunta, ¿quién como la IA que te conteste y te responde todo? ¿Quién puede luchar contra ella? Va a llegar un momento que la IA va a gobernar todo, hermanos. Chicos, perdón, ya le dije hermanos. Chicos, ya no vamos a, ya esta generación beta que están haciendo, los profesores ya no vamos a existir, chicos. No, eso es La verdad, porque están reemplazando varios oficios ya con los robots que la están IA. haciendo. Sí, Sí, los chicos, los niños van a aprender con la inteligencia artificial, ya no con los profesores. La IA se va a encargar de adoctrinarlos desde pequeñitos. Dice, y fíjense, miren lo que dice aquí. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas. La IA habla grandes cosas, resuelve todo. Pero aquí está la otra parte, grandes, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. En los 3 últimos años y medio, esto va a ser tan tremendo que va a tener tanto poder eso, que la gente no va a dudar que se trata de un Dios y van a dejar al Dios verdadero por esta cosa. Y abrió, dice, su boca en blasfemia contra Dios, va a renegar contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Por eso les digo, esta es la última vez que yo hable de esto, porque pasará eso, chicos. A la gente que es cristiana y que se queden en ese periodo, van a ser perseguidos y los van a matar. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y fíjense en lo que dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y termino con esto, chicos, no sigo más porque no quiero que después digan que yo los estoy adoctrinando. Nada, solamente estoy compartiéndoles un tiempo. Si alguno tiene tengo oído, más tu punto de vista. si alguno, y fíjese, hasta aquí termino. Si alguno tiene oído, oiga, solo eso. Ya, chicos, entonces hay que poner las barbas en remojo, porque los tiempos que estamos viviendo son más que evidentes que algo grande está pasando, ¿no? Miren, ahorita están que se tiran bomba Irán, India y Pakistán. India y Pakistán. Y esos dos países tienen más de 100 bombas nucleares, ojivas, no sé cómo le dicen, donde estalle un conflicto peor. India ahorita es el país más poblado del mundo, más que China, tiene más habitantes que China, India, más de 1.300.000 millones de habitantes. Donde esos dos se destapen, se estalló la guerra, hermano, hijos. Y hay otro conflicto entre Rusia y Ucrania, que eso está ahí como detenido, y lo más fuerte es lo que está pasando en Medio Oriente. Hablaremos de guerra y rumor. Y nosotros, como es por allá, no nos interesa. ¿Cómo que no, hijos? Si estalla una guerra mundial, todos vamos a ser En afectados. efecto. Sí, a todos. Todos. Y la paz del mundo pende de un hilo, hijos. Hay unos científicos que en Nueva York tienen el reloj del fin del mundo, no sé si han escuchado. Y son científicos, gente de ciencia. Y dicen que le queda a la humanidad, según el reloj de ellos, 60 segundos. Entonces, la verdad que lo que está pasando es tan, 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 tan grande, es tan sorprendente, que, que hay que estar atento a todos, chicos. Lean, escudriñan las escrituras, busquen de Dios, porque
No hay otra cosa, hijo, más importante que tener la seguridad en Cristo, en Dios, porque no es que los trato de desanimar con esto, no para nada. No hay nada mejor que vivir con Cristo y estar con Cristo y saber de que si algo pasa en este mundo, yo voy a estar en un lugar mucho mejor. Fíjense que cuando hubo la pandemia, yo nunca me vacuné, no sé si les conté, pero No, no sabía. alrededor de donde yo vivo, mucha gente murió. Mi vecino, una chica de 30 años, pero se murió por la vacuna. Ella se puso la vacuna y le cayó pancreatitis y en 6 meses murió. Una mujer joven de 30 años, pero todo y todo alrededor mío. Y a mí nunca me dio el virus hasta ahora, chicos. Nunca me vacuné, nunca. Y también en esa época me acuerdo que yo era como que decía, pero qué cosa más extraña, porque nadie, no te dejaban entrar ni comprar a ningún lado si no usabas la máscara y si no te ponían esa cosa para medirte la temperatura en la frente o en la mano. Y la Biblia hablaba de eso. Y yo decía, ¿será que esto es? Yo me preguntaba, pero creo que no eso fue como un ensayo nomás. Porque la Biblia decía que nadie podía comprar ni vender nada sin la señal del anticristo. Y por eso era que te medían la temperatura en la frente, en la mano. Pero no era eso, no era por allí. Todo ya está listo, chicos. Entonces, yo solo les digo eso. Y no voy a tratar, no voy a topar más este punto, pero deben buscar la verdad y la verdad los hará libre. Tienen a su disposición, la ventaja que ustedes tienen ahora es que tienen acceso a la tecnología por todos lados. Ya nadie va a poder decirle cuando estemos delante del trono blanco, decirle, pero es que a mí nadie me habló de ti, Jesús. Yo no sabía que tú eras real, no sabía que tú existías. Te van a decir, ¿sabes qué? Pero ahí en el Internet está la Biblia, en el Internet hay estudios, en el Internet tienes toda la información para poder haber conocido de mí. Y otra cosa que le dirá, ¿te recuerdas que el 12 de mayo del 2025 Bernardo te habló de mí y te dejó ahí la semilla? Pero tal vez tú no hiciste caso ni escuchaste y te pareció locura lo que él estaba hablando. Porque para el mundo, cuando uno les habla de Dios, les parece locura. Pero bueno, cumplí con lo que estos tiempos había esa carga en mi corazón. Yo digo, aunque sea lo último que haga, le diré, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y ahí termino, chicos. Bueno, ahora sí, vamos a clase. ¿Se quedaron callados, chicos? Ah, Aquí bueno, sí, estamos, pues, profe. aquí están. Bueno, fíjense que hoy, como les dije, hoy vamos a hablar sobre la prueba de hipótesis. Vamos a seguir con eso. Como les dije, esa metodología la vamos a usar hasta el fin de este curso. Recording in progress. Y hoy vamos a hablar justamente de la prueba de hipótesis cuando Tiene silenciado el micrófono, ingeniero. Gracias. La última clase que vimos, esto fue lo que vimos en pocas palabras, chicos. Cuando armamos la regla de decisión, ¿se acuerda que armamos una campana de Gauss? Buscamos el Z crítico, este Z crítico que está aquí, que lo sacamos de la tabla. Teníamos que saber si era de una cola y con eso buscábamos el valor de Z. Este es un ejemplo donde hay dos colas. El valor de Z se divide en dos y entonces ahí uno tiene que buscar el valor de Z
de tal forma, ¿no? Que coincida. Entonces, aquí en este caso hay dos zonas donde se rechazan hipótesis nula, en la parte sombreada. En la parte donde se acepta la hipótesis nula es la parte que no está sombreada. Eso lo aprendimos en la clase anterior. Entonces, hoy vamos a hacer, ya, esta fue la secuencia de los pasos o los procedimientos que seguimos para probar una hipótesis. Se planteaba la hipótesis nula, la alternativa, se seleccionaba un nivel de significancia, se identificaba el valor estadístico de prueba, se formulaba la regla de decisión y se tomaba una muestra para llegar a una decisión. Correcto. Todo esto lo hicimos. Entonces, y el problema era cuándo, qué uso, X o Z, y eso dependía del, ¿cómo es que se llama? De que si se conocía o no la desviación estándar. Bien, ahora vamos a ver cuando no conocemos la desviación estándar. Vamos a hacer este ejercicio mejor. Dice, este ejercicio que se los voy a copiar ahorita. Dice, la producción semanal de escritorios de una planta X tiene una distribución normal, con una media de 200 y una desviación estándar de 16. Ya. Hace poco, con motivo de expansión del mercado, se introdujeron nuevos métodos de producción y se contrató a nuevos empleados. El vicepresidente de fabricación pretende investigar si hubo algún cambio en la producción semanal. La cantidad media de escritorios que se produjeron en la planta es diferente de 200 escritorios semanales con un nivel de significancia de 0.01. Ya, capturen ese ejercicio. Mejor se los dejo para que ustedes piensen cómo lo harían. Pregunto, ¿qué utilizarían aquí, Z o T? Para el estadístico de prueba, T de student, Z o T de student. La Z. Correcto, David, Moisés. La Z. ¿Por qué, David? Moisés, David. Porque está dando la desviación estándar. Exacto, porque doy la desviación estándar de la población. Por eso se los dije. Captúrenlo y traten de resolverlo, porque algo así les puedo poner en el examen. Ya, pero en la vida práctica, yo lo que hago es lo siguiente. Bien, voy a dejar de compartir un ratito esto. Abramos un archivo en blanco mejor. Y vamos a inventarnos un problema. A ver, chicos, comparto. Hagamos un archivo en blanco e inventémonos un problema. Ya, donde vayamos a utilizar TestStudent. Vamos a suponer, ya, pongan lo siguiente. La producción semanal de, vamos, sí, manejemos el mismo ejemplo de escritorios de una mueblería, coma, de una fábrica de muebles, así pongámosle, de una fábrica de muebles, se muestra a continuación. Ya. La producción semanal de escritorio de una fábrica de muebles se muestra a continuación. Vamos a suponer aquí, vamos a poner la semana. Vamos a poner la primera semana de enero. Primera semana de enero. Luego pongan la segunda semana de enero hasta la cuarta semana. Segunda semana. Segunda semana y así sucesivamente, ¿no? Tercera y cuarta semana. Cuarta semana. Ya. Vamos a suponer
que tenemos también las de febrero. Pónganle allí ahora, copien y peguen y cambien el mes de aquí, pongan en febrero. Ya, y tomemos como última referencia marzo. Ya, marzo. Ya vamos a trabajar solo con estos 12 valores, aunque recuerden que siempre les he dicho que mínimo deberían tener 30 valores para hacer un buen trabajo de prueba de hipótesis. Bueno, pero por cuestión de tiempo voy a usar solo estos dos y aquí vamos a poner unidades producidas. Ya. Ya, entonces vamos a poner las unidades producidas. Aquí quiero que hagan lo siguiente, chicos, pongan aleatorios, aleatorio entre 150 y 350 unidades, ¿ya? Vamos a imaginarnos que esta fábrica produce, ya, ahí, para que todos tengan valores diferentes. ¿Están ahí conmigo, chicos? ¿Vieron lo que hice? Chicos, No, profe, puede repetir. claro, mira, pones la función, aquí voy a inventarme datos, pongo aleatorio entra, sí, y ahí ponen que automáticamente Excel me ponga números aleatorios entre 150 y 350, ¿sí? Aleatorio.entre, 150 y 350, y de ahí lo arrastras. ¿Entendiste? Sí, profe, muchísimas gracias. Ya, ok. Después de que hacen eso, lo cogen y los pegan allí mismo. Así, chicos, miren, ponen control C y le pegan allí mismo lo pegan como valores. E1, 2, 3, pegado especial, valores, para que desaparezca esa fórmula, ¿ya? Van a trabajar con diferentes valores cada uno, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que desde este año se implementó un nuevo proceso. Se implementó un nuevo proceso, ¿no? Entonces, el gerente quiere saber, desde que comenzó este año, desde comienzo de año, se implementó un nuevo sistema para mejorar la producción. Para mejorar la producción. La gerencia desea saber si, si se logró el objetivo.
si se logró el objetivo. Si la producción media ahora es mayor a 250 unidades. Entonces, eso pasó. Desde este año se implementó un nuevo sistema y la gerencia quiere saber si con estos cambios la producción ahora es mayor que 250 unidades. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, esa es la pregunta. Desde el comienzo del año se implementó un nuevo sistema para mejorar la producción. La gerencia desea saber si se logró el objetivo, si se mejoró, si ahora la producción es mayor a 350. Bien, entonces resolvamos el problema con la prueba de hipótesis, ¿no? Para eso, chicos, copien la misma secuencia de los pasos que vimos la clase anterior. Les recomiendo que copien todos esos pasos y los peguen y solamente van cambiando las hipótesis y los valores. Entonces yo voy a hacer eso, ¿no? Voy a buscar el archivo de la clase anterior y voy a copiar la secuencia hasta el gráfico, porque de repente el gráfico me sirve. Creo que era el grupo 4.4. Si fue el grupo NN, creo que con ese grupo fue el que trabajé. Ajá. Ya, prueba de hipótesis. Ya voy a seguir, voy a copiar toda la prueba de hipótesis. Voy a copiar toda esa secuencia, chicos, y la voy a poner acá. Ya la copié para comenzar a trabajar con los nuevos datos. Miren, chicos, todo, hasta el gráfico lo copié. Todo lo que hice la clase anterior lo copié aquí porque voy a ir cambiando. No, no voy a ponerle mejor si la producción media hora es mayor. No. Mejor hagámoslo para probar cuando es una prueba de dos colas. Porque si aquí digo que es mayor, es cola a la derecha. Y si le digo que es menor, cola a la izquierda. Pero ¿cómo haría para que el ejercicio sea de dos colas, chicos? ¿Qué preguntaría? En lugar de decir que es mayor o menor. ¿Qué preguntaría? Quiero hacer el problema como un problema de dos colas. Si la producción media ahora es ¿qué? Mayor, es cola a la derecha. Y si le pongo menor, cola a la izquierda. Pero quiero que sea un problema de dos colas. ¿Qué preguntaría? Hablen pues. Igual a 250 unidades. No, si la producción media ahora es diferente. Porque si le dices igual, es justo 250. En cambio, si tú le dices diferente, puede ser mayor o menor. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Por qué no pongo igual? Sino que si es diferente a 250. Entonces, cuando tú dices que es diferente a 250, ahí dejas la opción de que sea mayor o menor. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende o no, chicos? Por eso le puse, si es diferente. Cuando le digo diferente,
Significa que es un problema de dos colas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es plantear las hipótesis nula y la alternativa. Ya. Entonces, aquí conozco la media de la población. ¿El problema me da la media de la población, sí o no? ¿El problema me dice media de la población, chicos? No. No, Ahí dice. Acá. no la conozco. Aquí la media de la población, no, como el ejemplo anterior que era 42 que le di, ahora es desconocida. Y eso va a cambiar todo el panorama. La media de la población es desconocida. Así de simple. No sabemos cuál es la media de la población. Me preguntan, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Qué yo esperaría? A ver, chicos, si ustedes implementan algo, ¿qué esperarían? ¿Que ocurra o no un cambio? ¿Sí o no? Sí. Sí, pues no. Si yo, o un cambio positivo o negativo, pero que algo haya pasado. Pues si algo se implementa un nuevo proceso, yo esperaría eso, que haya un cambio. Por eso es que lo que yo esperaría es que el promedio de la producción de escritorios, ¿cómo debería ser? Diferente. ¿De qué valor? A chicos. ¿Diferente de cuánto? ¿De cuánto? 50. De 2,50. Eso yo espero. Yo esperaría que esto, y esa es mi hipótesis alternativa. Recuerden que la hipótesis alternativa es la hipótesis que uno espera comprobar, que uno espera que sea, que esté ocurriendo. Es lo que se supone que debería estar pasando. Siempre en la hipótesis alternativa, usted pone lo que se supone, valga la redundancia, me salió un verso sin esfuerzo. Siempre en la hipótesis nula, uno pone lo que espera que esté pasando. Y yo lo que espero que esté pasando es que la producción, recuerden que mu es la producción media, pongámoslo ahí, producción media. Yo esperaría eso, que la producción media sea diferente de 150. Eso se pone en la alternativa. Si la alternativa dice que es diferente de 250, la nula, ¿cómo debería ser? A chicos. Diferente o igual. No, no, hijo, no puede ser diferente igual porque ya diferente lo tienes en la nula. ¿Qué debería ser? Lo contrario. Si en la nula yo digo, en la alternativa digo que la producción es diferente de 250, la nula, lo contrario de diferente, ¿qué es? Igual. 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 Yo debería preguntar si es igual a 250. Recuerden que la hipótesis nula y la alternativa son complementarias y mutuamente excluyentes. No puede ninguna parte de la nula ser parte de la alternativa. Son mutuamente excluyentes, son complementarias y mutuamente excluyentes. Esa es la característica de estas dos hipótesis. Las dos hipótesis deben ser mutuamente excluyentes. Recuerden eso. No, no pueden poner, si pongo diferente, no puedo decir en la otra diferente o igual. No, pues lo complementario es que sea igual. Si en la una pongo que es mayor o igual, en la otra lo complementario es que sea menor. Si en la una pongo menor, la otra debe ser mayor o igual. Así son complementarias. Esa característica es siempre, chicos. Las dos hipótesis son mutuamente excluyentes. Deben ser siempre
mutuamente excluyentes y complementarias. O sea, ¿qué quiere decir complementaria? Perdón, chicos, que no puede quedar ninguna opción fuera del posible conjunto de soluciones. Las hipótesis deben ser mutuamente excluyentes y complementarias. No debe quedar nada en el aire. Ya, muy bien, sigamos. Ahora el segundo paso es definir. Definir he puesto, definir el nivel de significancia. A ver, chicos, ¿con qué nivel vamos a trabajar? ¿Con el 10%, el 5% o el 1%? ¿Con qué nivel? Ah, chicos, se trata Con el 5. de una encuesta, se trata de un problema de calidad o se trata de un problema social. Ah, Con el 5%. bueno, aquí el 5% es cuando es una encuesta de mercado, cuando también de repente un tema de producción que no se necesita ser tan preciso. Pero supongamos que estos cambios que se hicieron le costó a la empresa algunos miles o por decir millones de dólares. Eso es una inversión bien fuerte y lo menos que espera es que, 0.01%. claro, lo menos que espera es que sea lo más preciso posible. Solo por eso vamos a asumir que se trata de un problema de calidad que tiene un alto costo, con alto costo. Entonces, en este caso voy a usar como nivel de significancia, solo por eso, el 1%. Sí, chicos, ¿entienden? Por eso, yo en el examen les diré algo que les dirá, ¿no? Supóngase, aquí no lo dije, pero desde el comienzo del año se implementó un nuevo sistema con un alto costo para la empresa, con un alto costo de inversión para la empresa. Entonces, si es un alto costo, yo debería tratar de usar el menor error posible para darle la respuesta al gerente. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no?
¿Ah? Ya, ingeniero. Sí, perfecto. Muy bien. Vamos ahora al tercer paso. El tercer paso dice identificar el estadístico de prueba. ¿Qué estadístico utilizo? Dice que cuando conozco la desviación estándar de la población, utilizo Z. Y cuando se desconoce la desviación estándar de la población, t-student. ¿En qué caso estoy, chicos? ¿Conozco la desviación estándar de la población? ¿Sí o no? No. No se conoce, porque no conozco ni la media ni la desviación estándar. Entonces tampoco se conoce ni la media ni la desviación estándar. No se conoce ni la desviación estándar ni la media. No se conoce. Entonces lo que debo usar es la distribución T de student, no Z. En este caso voy a utilizar T de student, no Z. Esto no lo debo usar. ¿Se entiende, chicos? Porque el problema no me dice la desviación estándar de la población. Por lo tanto, bueno, aquí ya viene ahora a formular la regla de decisión. Formulemos la regla de decisión. Ustedes recuerdan, voy a hacer un ladito estas rayas porque después las voy a utilizar. Deben partir siempre con una campana en blanca. En este caso no voy a utilizar Z, porque no es Z, sino T de student. Tampoco voy a usar Z teórico, sino T teórico. T teórico es lo que voy a usar, porque... Y tampoco voy a usar el diagrama de Z. No lo voy a usar el diagrama de Z, sino que en el libro de Lin, les dejo de compartir un ratito para que vean el libro de Lin, que lo deberían tener descargado, chicos. Yo ahí creo que en la página lo tengo el libro. Aquí está, ya lo descargo. En el libro de Lin, que es el libro, el texto guía que siempre hemos utilizado, aquí está, miren. Silencio. Que no lo abre. Recording stopped. Un ratito. Lo he abierto un poco de veces. Ya, entonces les decía que aquí está el libro de Lin. Y miren en el apéndice B2, acá al final del libro, ustedes tienen los apéndices. Se van a la última parte del libro. Este es el Z, este no me interesa, es el apéndice B2. Este de aquí, chicos, verán. Este, T de Student, esta. Esta es la tabla que necesito. Pero esa tabla empieza desde aquí, distribución T de Student. Si la ven, chicos, miren, ¿están viendo o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, y fíjense en que esta tabla tiene cuando se trata de dos colas, cuando se trata de una cola a la izquierda, cuando se trata de una cola a la derecha. Si ven, ahí está, ve, prueba de dos colas, cola a la derecha, cola a la izquierda. Ya. Y noten ustedes que esta tabla tiene algunas cosas bien interesantes. Se diferencia un poco de la anterior, de la Z. Miren.
Ustedes deberían hacerle un capture en este momento a esta tabla aquí. Miren, fíjense en lo que tiene. Nivel de significancia para prueba de una cola. Y los niveles de significancia son 0,1, el 10%, el 5%, 0,25, 0,1, 0,005 o 0. Estos son los niveles de significancia. Eso es para una cola, pero cuando se trata de dos colas, miren, aquí están. ¿Cuál de las dos debo utilizar? ¿La de una cola o de dos colas? Chicos, la parte de dos colas, esta de aquí, que dice de dos colas. ¿Y qué estoy utilizando? ¿Qué nivel de significancia? Del 1%, esta de aquí. Entonces, capturemos esta hojita. Voy a tratar de capturarla allí. Es que quiero que vean también desde la curva. Ya, lo que quiero que vean que esta gráfica, a diferencia de la anterior, tiene una columna que dice grados de libertad. Estos grados de libertad, GL, se calculan siempre restándole 1 al tamaño de la muestra. En este caso, mi muestra, ¿cuántas semanas eran? 12, ¿verdad? Porque era de enero hasta marzo. 12 muestras. Entonces, 12 menos 1, 11. Yo debería fijarme en este 11. Porque aquí es 11, 12, 13, así sucesivamente. Luego acá viene 36, porque se supone que acá llegó hasta 35, miren. Llegó hasta 35, entonces la columna, la tabla sigue acá con 36, hasta 90 y pico, de ahí, por eso es que hay una tercera tabla que está acá, que empieza desde 71 y así sucesivamente. Bueno. Entonces yo necesito esta tabla. Aquí la voy a copiar hasta aquí. Y le hago un capture. Solo la parte que me interesa. Y la voy a pegar en la hoja que estoy trabajando. Aquí, chicos. En la hoja que estoy trabajando. Ya, aquí. ¿Por qué? Porque tengo que armar las reglas de decisión. Entonces, para armar las reglas de decisión, primero tengo que saber dónde está el valor crítico. ¿Y de dónde saco el valor crítico? El valor crítico lo saco con los datos que me da el problema, del nivel de significancia y del tamaño de la muestra. Con eso saco el valor crítico. Para separar la zona donde voy a aceptar la hipótesis nula de la zona de aceptación. Entonces yo necesito, aquí no es T calculado, sino, no es Z, sino T, que ya vamos a ver cómo lo hacemos. Yo necesito definir dónde está el valor crítico. Entonces, ¿cómo hago eso? Con la tabla, con esta tabla que está, que la capturé. Con esta tabla. Primero, debo encontrar los grados de libertad. ¿Cómo se obtienen los grados de libertad? Los grados de libertad se obtienen n menos 1. N es el tamaño de la muestra. En este ejemplo, ¿yo cuánto tengo de tamaño de muestra? ¿Cuánto? Yo tengo 12, correcto. Contar, me voy acá. Si tengo alguna duda, cuento las 12 semanas que tengo, estos valores, que los hicimos de manera aleatoria, y tengo 12. Por lo tanto, los grados de libertad sería
¿Cuánto? 12 menos 1. ¿Para qué me sirve esto? Para irme a esta tabla y ubicar los grados de libertad 11. Ahí están. Ahí están marcados, miren. 11. 11. Ya sé, pero aquí hay varios valores. Me fijo donde dice nivel de significancia para una prueba de 2 colas. 0.20, 0.10, 0.05, 0.2, 0.1, 0.01. ¿Cuál de estos valores escojo, chicos? ¿Cuál? ¿Qué nivel de significancia? 0.20, 0.1, 0.05, 0.02, 0.1 o 0.01. ¿Cuál? ¿Con qué nivel de significancia estoy trabajando? ¿Recuerdan ustedes? 001. Correcto, el 001 fue el que escogimos. Entonces, ¿cuál es el valor crítico de T con 001, chicos? ¿Cuál es? ¿Qué valor tiene? 4.437. Correcto, ese es el valor crítico. El T crítico que me da la tabla es 4. A ver, ¿seguro? 437. Con 001, ¿cuánto es? Y 11. Pero no es el. Dijimos 001. Ah, sí, sería 2.718. 001 de 2 colas. Fíjate donde dice nivel de significancia de una prueba de 2 colas. 01, aquí. Pero no es el al lado, porque arriba tiene 3 ceros. ¿Cuál? No, hijo. Ese. No es ese. Y arriba está así. No, es 01, punto 001. Punto 001. Esto es 10%, esto es 5%, esto es 2% y esto es 1%. ¿Qué valor tiene entonces el valor T crítico? Ah, chicos, 3.106. correcto. 3.106. 3,06. 106. Ese es el valor crítico. ¿De dónde salió esto? De esta tabla. Como el problema es de 2 colas, la gráfica va a tener 2 zonas donde se van a rechazar la hipótesis nula. Ingeniero, una consulta. ¿No era 0.001? ¿Cuánto es el 1%? ¿Cuánto es el 1%? Ya, ok. Está bien. El 1%, 1 dividido para 100, ¿cuánto es? 0,01. No sé por qué. Si están viendo la pantalla, chicos, yo no la veo. A ver, compartir. ¿Están viendo el Excel o no? Ahorita sí. Ahí. Ya, Sí, ok. ahí sí. Es que se abren un poco de ventanas y se me dificulta manipular todo esto. A ver. Ya, ok. Es aquí, sí, lo que pasa es que aquí se me fue un 0 de más. En realidad es 0,1, así es. Ya entiendo por qué estabas buscando el otro lado, porque es el 1%. Esto de aquí es 1%. 1%. Esto es 5%. Y esto es
10%, ¿ya? Entonces el 1% es 0,01. Ya, por eso era que decían, o el de al lado, ¿no? Es el 1%. El 0,1, el de aquí, con 11, en dos colas, ¿no? 0,1 con 11. 3,10. Ok. Ya miren, chicos, ¿por qué decimos que es de dos colas? ¿Por qué? Porque como es diferente, significan dos colas. Siempre que es diferente, la hipótesis alternativa es dos colas. Dos colas. Entonces, aquí, en mi gráfico, van a haber dos zonas de decisión. Dos. De este lado y del otro lado. Así, chicos, va a haber dos zonas de rechazo, porque es de dos colas. Por lo tanto, este alfa se divide en dos partes. La mitad. La mitad aquí y la mitad del otro lado. Entonces, voy a tener dos valores críticos de T. Frontera de decisión con el T teórico o crítico. Va a haber de este lado y también va a haber de este otro lado. Van a haber dos puntos críticos. La frontera de decisión va a ser de dos partes. Del lado derecho y del lado izquierdo. Ya, entonces, ya todo esto lo calculamos, el T teórico, T crítico, que es lo mismo, no, no es 1,96, sino 3 ese valor. Ya, en este caso, el beta sería, ya, no sería 0,5, sino el 0,1 que escogimos, ese es el alfa, ¿no? El alfa aquí es 0,01, el 0,01 que escogimos, que decidimos aquí, 0,1, este. Ese es el alfa. Entonces el beta es 1 menos alfa, 0,45. En realidad esto no necesito, pero bueno, ya tengo el T crítico. Pero chicos, como hay dos T críticos, un T crítico es positivo y el otro T crítico es negativo. Este T crítico es negativo, menos este valor. Menos ese valor de la frontera, ya sé que es esta.
Y del otro lado también, ¿no? Hay dos fronteras, del lado derecho y del lado izquierdo, porque el problema es de dos colas. Ya, hay dos fronteras. Ya, entonces tenemos dos T críticos, un T crítico que es positivo y otro T crítico que es negativo. Acá directamente, 3.1. ¿Ya? Hay dos T críticos. Ya, chicos, ahí tenemos. Entonces, yo necesito calcular un T calculado. Necesito calcular este T. ¿Cómo calculamos el T? Eso lo hacemos en el cuarto paso, donde vamos a tomar perdón, en el quinto paso, donde vamos a tomar una muestra, calculamos el nuevo estadístico, en este caso, T calculado, y se lo ubica en el gráfico y se toma la decisión. Entonces, ya ahorita voy a trabajar con la muestra que tengo. La muestra que sería los datos que tengo acá arriba. Esta es mi muestra. La copio acá abajo. Ya no trabajo con la edad, sino con esto, con estas producciones. Esa es la muestra. Ya, pero ya no tengo que usar Z. Z, ya no. Sino que ahora tengo que usar una fórmula para calcular T. ¿Y cuál es esa fórmula para calcular T? Es parecida. Es parecida, chicos. Se las voy a poner aquí al lado para que vean que es muy parecido a la Z. Sino que en lugar de Z, ponen T, nada más. Esa es la diferencia. Déjenme copiar un ratito la fórmula de T. La voy a buscar en el libro. Que es la misma. Aquí es que tengo tantas ventanas que se me está como complicando manipular esto. A ver, entonces, eso está en el capítulo 8, creo que es. Prueba de hipótesis de una muestra. Aquí está. Ya, aquí la tengo.
Ya chicos, miren, la fórmula es muy parecida a la que usamos Z, sino que en lugar de Z, miren, en lugar de Z, esta es la fórmula que vamos a usar. ¿Se parece o no, chicos? Miren, igualita, ¿ven? La desviación estándar cambia. Claro, la desviación estándar cambia, que ahora no es la desviación de la población, sino de la muestra. Mira, tienes X media menos mu dividido para S. No es ahora la desviación estándar de la población, porque eso no lo conozco. Tengo que calcular la desviación estándar de la muestra. Entonces, aquí necesito calcular dos cosas. Primero, la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra, porque n ya lo conozco. Entonces, vamos poniendo primero la media de la muestra. Aquí lo que necesito es la desviación estándar de la muestra. Eso es S. S. Eso es la letra S. Eso es S. ¿Cómo calculo la desviación estándar de la muestra? Ustedes saben que tienen que poner desviación estándar M. Y seleccionan todas las unidades producidas. La desviación estándar de la muestra es 62. En mi caso, no sé, como estamos trabajando con valores diferentes, a cada uno nos debería salir un valor distinto. La media de la muestra, aquí lo mismo, sacan el promedio de la muestra, señalan la muestra. Ya. Y n es 11, porque n son los valores que tengo. No es 11, son 12. 12 creo, sí. Desde el primero hasta el último. 12. Ya, chicos. Entonces, esto no necesito. Necesito es esto. Entonces, aquí no es Z calculado, sino T calculado. Y calculemos. Ya que va en el numerador. Dice la media de la muestra, que es 245 menos la media de la población. Chicos, y tengo la media de la población. Ah, el problema me dio la media de la población. Es la media de la muestra. No, es que, ¿cómo va a ser la media de la muestra? Porque si tú restas la media de la muestra menos la media y es el mismo valor, te va a quedar 0 arriba. No, en este problema lo que no tenía era desviación estándar, pero la media está sobreentendida. Perdón, corrijan aquí donde puse, aquí lo que no se conoce no es la media, sino la desviación estándar. Aquí es desviación estándar de la población es desconocida, pero la media sí la conozco. ¿Saben cuál es la media? ¿Quién me dice cuál es la media de la población? Ah, chicos, ¿cuál es la media de la población? Media de la población. Profesor, en el ejercicio dice media de 200 y una desviación estándar de 16. ¿De dónde sacaste 200? Estaba en el ejercicio que usted nos dijo que tomáramos captura. Ah, no, pero ese era otro. Acá yo cambié. Ah, ya. Ya, pero aquí está sobreentendida la media de la población. Casi es 200. ¿Cuál es? 250. Correcto, esa es la media de la población. Cuando no te lo dicen y si te están preguntando si es diferente a 250, porque significa que esa es la media de la población, 250.
La media es 250. Está sobreentendida. Entonces, ahora sí, ya tú tienes todo para calcular esto. En el numerador, la media de la muestra es el valor que sacamos, 242, menos la media de la población, que son 250. 250. La diferencia de eso me sale negativo. Está bien, no se preocupen. No se preocupen. Negativo. Aquí estoy restando la media 242 menos 250. Por eso me salió negativo. Y abajo debo poner la desviación estándar de la muestra, que es 62, dividido para la raíz de ¿quién? ¿La raíz de quién, chicos? De n. ¿Y cuánto vale n? 12. Ya, eso sale. Entonces, al final usted divide esto dividido para esto y le sale menos, en mi caso, sí, está bien. Menos 0,40. Ese es el t calculado. No tengo que calcular z. Esto se va. Es t lo que tengo que calcular. Entonces, ubico este menos 0,40. ¿Dónde estará el menos 0,40? Si aquí en el centro es 0, menos 0,40, ¿dónde estará, chicos? Es a la ¿A la izquierda. derecha o a la izquierda? Es a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, correcto. Del lado es negativo. Exacto. Aquí debe salir ese t que acabé de calcular, que me sale menos 0,40, debería salir en mi gráfico, porque aquí t es igual a 0. Ingeniero, ayúdame con algo. Para sacar el T era restando el valor que le dio el menos 40. Ahí me confundí porque creo que ¿En puse dónde? mal. ¿En qué parte? En el menos, el 0,40, el menos. Estoy aquí. La formulita. No, la de abajo, la última, el T calculado. Tienes que dividir, Ese pues, de el ahí. numerador para el denominador. Así dice la Ah, fórmula. ok. Ya. En el Me numerador es perdí x ahí. menos la Puse media mal. sobre la raíz de s sobre n. Una vez que tiene esos dos valores, lo divide. Bueno, el t calculado a mí me salió menos 0,40. Ese menos 0,40 sale en el lado negativo por aquí. Por aquí está saliendo este 0,40, menos 0,40. Este t calculado salió del lado izquierdo. Aquí, chicos. Aquí sale. Ese t calculado. ¿En qué zona cayó, chicos? Ese t calculado. ¿En qué zona? ¿En la zona de rechazo o zona de aceptación de la hipótesis nula? ¿En qué zona cayó, chicos? Aquí, En más o la menos. zona de aceptación. En la zona de aceptación. Exacto. Cayó en la zona blanca. En la zona donde se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, la conclusión es eso. Conclusión, no se rechaza la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. Porque el t calculado cayó en la zona de aceptación. Fíjense que fue diferente al ejercicio anterior. ¿Y qué dice la hipótesis nula? ¿Qué decía la hipótesis nula? ¿Qué decía la hipótesis nula? A ver, recordemos. Que es igual. Se acepta. Se acepta eso, que es igual. Entonces, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula
¿Y qué quiere decir eso? Significa que a pesar de que se implementó un nuevo método, la media sigue siendo igual, no ha habido diferencia. La media de la población sigue siendo igual, no hay diferencia. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de la inversión, la media de la población sigue siendo 250 unidades producidas por semana. No ha habido ningún cambio, chicos. Y esto es con un nivel de significancia del 1%. ¿Cómo va a estar ese gerente cuando le demos esa noticia? Chicos, ¿cómo va a estar ese gerente? ¿Contento? Chicos, ¿va a estar Claro, porque contento? no perdido mucho. Va a estar molesto porque ha hecho una inversión y no ha habido ningún cambio. O sea, sigue siendo igual. Debió haberme, más bien, ¿quién me dice? ¿Ha mejorado o ha empeorado la producción? Chicos, con esos cambios. ¿Ha mejorado o ha empeorado? ¿Quién me dice? Mejorado. Ha mejorado porque está en la zona de negativo, o sea que amenoró. Menoró la producción y eso es mejor, que baje No, la no, producción. amenoró las pérdidas. Amenoró las pérdidas. ¿Cómo es eso? No entiendo. Miren el gráfico, chicos. En la mitad, este cero, ahí está la media de la población. ¿Cuánto es la media de la población? Ustedes mismos lo dijeron. ¿Cuánto es la media de la población? 250. ¿Cuánto? 250. 250. Aquí en el centro, donde está ese T0, es 250. Un T negativo, ¿qué significa? ¿Que bajó o superó a la media? Como me salió ahorita. Salió un T negativo. De aquí para atrás son menores que 250. De aquí para adelante son más de 250. Mi pregunta fue si mejoró o no la producción mensual, semanal. ¿Subió o bajó? Chicos, este T calculado con 240, ¿a qué media corresponde? ¿A qué media? En mi caso, cuando saqué la media de la muestra. 242, pues chico, entonces la pregunta es, ¿mejoró o empeoró la situación en esta empresa con esos cambios? Ya de hecho, el gerente está preocupado porque la media sigue siendo 250, pero ya viéndolo prácticamente, con estos datos muestrales, ¿qué estamos observando? Y la producción bajó. Tiene que Que ser la todo producción empeoró. bajó. O sea, es más preocupante todavía. De estas semanas, más bien ha bajado, de esas 12 semanas ha bajado la producción. Algo está funcionando mal en esa empresa. El gerente tiene que tomar una decisión. Cambiar al jefe de producción, porque se invirtió en un nuevo método. Probablemente cambiaron, pusieron nuevas máquinas y todo, pero antes de mejorar la producción ha empeorado. Dice que no ha habido cambio con la media de la población. Pero ya viendo, aterrizando un poquito con los datos de esta muestra, vemos incluso que la situación es peor de lo que esperaba. Supongamos que corrige él y que el próximo mes, el próximo trimestre, ya se dio cuenta cuál es el problema.
Y ahora miren qué va a pasar. Supongamos que las producciones hayan mejorado, aleatorio, entre. Supongamos que ahora esté entre 200 y 500. Vamos viendo qué pasaría si fuera entre 200 y 500. Voy a copiar estos valores que están aquí, los copio aquí al lado, control C, y los pruebo. Supongamos que el siguiente periodo, que sea desde abril hasta abril, mayo, junio, hasta junio, supongamos que cambió. Ahora son estos valores. Miren cuánto sale el valor de T ahora. Haciendo la misma fórmula, T sale 274. Ese valor de T, 274, ¿dónde está ahora? ¿En el lado izquierdo o derecho del centro? Porque este 274, ¿dónde estaría? ¿Antes del 0 o después del 0? Estaría acá, de este lado. Y por lo tanto, en ese sentido, este T calculado, aquí sale, si supongamos que el siguiente periodo mejora 4,57, sale en el lado derecho. Igual sigue saliendo en la zona de aceptación de la hipótesis nula. No ha cambiado en promedio, pero al menos en esta semana se ha mejorado la producción. Así se analizan los datos, chicos, con las pruebas de hipótesis. Entonces el gerente ahí ya tiene mejores elementos de juicio. Lo dejo como estaba. Y así podemos simular varias cosas. Sí. Entonces él se dio cuenta que en este trimestre, en este primer trimestre, más bien la producción ha bajado. Entonces corrige, qué sé yo, vota al gerente de producción, pone uno nuevo, el nuevo gerente hace que esto cambie, mejoró la producción del trimestre, pero sigue estando la media de la población en el mismo valor. ¿Se entendió, chicos? Y hemos hecho Sí. un ejemplo donde no conocíamos la desviación estándar de la población y teníamos que usar otro estadístico T. Miren, hemos hecho dos ejemplos, uno con Z y otro con T. Ingeniero, sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, a mí me salió positivo, no me salió en el negativo. Me salió 0,92. Cero, Entonces está como en la segunda, sí, como en la segunda que explicó, en el segundo ya, trimestre. perfecto. En su caso, su media de su muestra, ¿cuánto le salió la media de la muestra a usted? A mí me salió 242. ¿A usted cuánto le A mí salió? me salió 262,92. Ahí está la explicación. La media es 250. Usted tiene un valor mayor, por eso le sale en el lado positivo. Y está bien. Pero igual sigue saliendo en la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿sí o no? Claro, exacto, dentro. Sigue saliendo. Lo único que indica eso es que en su caso, usted ese trimestre sí ha mejorado un poquito la producción. Pero está bien porque escogimos números aleatorios. Ya, chicos, ¿qué quiero que hagan? Quiero que hagan lo mismo que acabé de hacer con este ejemplo, pero ahora con las edades de sus emprendedores. Esa es la tarea. Yo hice ahorita un ejemplo con producción. Ustedes hacen el mismo ejemplo, pero con el proyecto. A ellos también se le aplica el mismo porcentaje del nivel de significancia. No, porque el proyecto, muy buena pregunta, no, porque ahí sí tiene que usar el 5% porque se trata de un ejemplo de una encuesta, pero muy buena pregunta. Ahí tienen que trabajar con el Ya, 5%, pero ya perfecto. listo. Ya chicos, hagan lo mismo. En el proyecto sí les di la media de la población, pero ahora asuman que no conocen la desviación estándar.
y hagan lo mismo. Ya, nos vamos a quedar hasta ahí. Esa es la tarea para el proyecto, chicos. Nos vemos. Ingeniero, una consulta antes. Dime. En el objetivo 3, ¿cómo manejo los intervalos de confianza? Porque la media de la población debe ser igual a la media de la muestra. La media de la población debe ser igual a la media de la muestra. ¿De qué estás hablando? No entiendo. El proyecto, el objetivo 3, cuando se crean los intervalos de confianza. Ya tienes que sacar varias muestras y a cada muestra sacarle los intervalos. Y si puedes sacar varias muestras, ¿de dónde sacas? Como el grupo es de 5 personas, cada persona es una muestra dentro de tu muestra. Y sobre cada persona deberías sacar un intervalo de confianza. ¿Entiendes? Y el tamaño total de la población sería, El tamaño de la población. A ver, pero ¿para qué necesitas el tamaño de la población? Si estás analizando muestras, el tamaño de cada muestra dirás. pero para los parámetros de la población de las técnicas de muestreo tengo que saber el tamaño de la población para saber cuántos valores, qué porcentaje está entre la edad que encuentra entre la media y la desviación. No, no, no. ¿Cuál es la fórmula para calcular el intervalo de confianza? ¿Verdad? Recuérdame la fórmula. Porque parece que ¿Cuál es la fórmula? No utilizo el mínimo y el máximo. ¿Cuál es la fórmula para calcular los intervalos de confianza? A ver, dejo de compartir, te voy a recordar. Es que no necesitas el tamaño de la población para encontrar los intervalos de confianza de cada muestra. Tienes que trabajar es con el tamaño de cada muestra. Me salen un poco de cosas y me tapan la pantalla. Es que tengo un antivirus que a cada rato molesta y no me deja. A ver, para el compañero que hizo la pregunta sobre los intervalos de confianza de cada muestra. Los intervalos de confianza, tú lo calculas, la media de cada muestra más menos el valor de... En este caso, no tienes que usar T, sino Z también. Z. Mira, así utilizas la fórmula. ¿Quién fue el que me preguntó? López. López, mira López. Tú no conoces el tamaño de la población. Estás trabajando con muestras. Entonces, para los intervalos, tú debes usar el tamaño de la muestra. O sea, las 6 encuestas de cada uno de ustedes y la desviación estándar de esa muestra para calcular esos intervalos. Pero muy buena pregunta. Así calcula los intervalos. Z, correcto, si conocieras el tamaño de la población, pero no la conoces. Es igualito, sino que en lugar de Z utilizas T. Pero eso no hemos revisado. Nosotros calculábamos los Intervalos con Z. intervalos, no, con 1 más 3.32 por logaritmo de n. ¿Qué? No, eso no. Con eso Sí, fue lo que hicimos en clases. Y luego sacábamos la tabla del límite inferior y límite superior. no sé de qué estás hablando. Te voy a mostrar lo que expliqué. Sí lo expliqué. Tal vez lo entendiste mal. A ver, déjame. Afortunadamente tengo aquí esa clase.
Cuando yo expliqué los intervalos de confianza, hablé que tenían que hacer, y justo fue la tarea, entonces la han hecho mal la tarea. Les dije que tenían que calcular dos valores de t, dos intervalos. A ver, déjame ver. ¿Dónde está el ejercicio? Abrir. Creo que este era. Distribución de medias. Sí, este era. Aquí están. A ver, López. Mira, que aquí tengo la prueba. No digas cosas que no son así. Tal vez entendiste mal. Aquí está. Esta fue la tarea que les pedí que hicieran. Al parecer no la han hecho bien. Les dije, si conocen la desviación estándar de la población, utilizan Z para los intervalos. Y acá también, mira, ¿ves? Si ves, media T menos S raíz de N. Aquí está. López, ¿estás viendo? Sí, eso sí tengo, pero lo que me refiero es formar esa tabla, porque uso los datos de la población, A de la ver, muestra. No, no me refiero a eso, el resto de la tabla. no, hijo, estás equivocado. Aquí estoy usando el tamaño de la muestra, N. Aquí está la fórmula. Esto es lo que tienes que usar. El ejercicio aquí, esto lo hice solo como para ejercicio, pero no es el intervalo no lo tienes que hallar con Z, sino con T. O sea, esto que hice solamente fue para explicar cuando calculábamos el intervalo, si es que conocíamos la desviación estándar de la población. Eso fue una simulación. Esto en realidad no es correcto hacerlo, porque yo no conozco la desviación estándar de la población. Aquí me la imaginé. En el proyecto, esto de aquí era solamente como para explicarlo, para explicar. Pero tú en el proyecto no tienes que calcularme los intervalos con Z, me lo tienes que calcular con T, de esta manera. Y le expliqué que los intervalos cuando son de una muestra salen mucho más anchos. Mira, aquí el intervalo cuando utilizo, eso les expliqué, entonces cuando usamos Z, el intervalo es 32 a 41. Cuando utilizamos T, el intervalo es más ancho, 30 a 44. ¿Sí ves la diferencia? Con Z, el intervalo es más angosto que con muestra. Y esto tiene sentido, porque la muestra tiene errores. Entonces el intervalo siempre va a ser más ancho. Pero así es como tienes que usar. Tienes que usar esta fórmula. Sí la di. Sí, creo que ya entendí más o menos cómo hacerlo. Por eso les pedí que comparen Z con T. Y les dije, siempre el intervalo, cuando utilizo muestra, es mucho más amplio que con Z o con el tamaño de la población, que eso es más real. Pero esto rara vez ocurre. Esto casi no ocurre. Entonces, por eso hacemos esto. Pero el ejemplo que hice proponiendo las dos cosas, la idea era eso. Ahí está explicadito. Mira que hasta lo tengo grabado. Media menos T por S, que es desviación estándar de la muestra, sobre N, que es el tamaño de la población. Bueno, aquí puse la población M46, pero en realidad no, es la muestra en realidad, porque trabajé con muestra, no con tamaño de la población, que no conocíamos eso. Eso era lo más real. Y la prueba es que siempre estos intervalos, cuando se trabajan con muestras, son mucho más amplios que con una población. Incluso hasta eso les dije, les hice la diferencia. Miren el intervalo. Aquí les puse, resten estos dos. Esto menos esto, el intervalo cuando es población es 8.
Pero cuando es una muestra, el intervalo es mucho más amplio y tiene lógica. ¿Por qué? Porque en las muestras hay errores. Si usted resta 44, el superior menos el inferior, mira, sale 13. El ancho de un intervalo en una muestra siempre va a ser mayor que el de la población, que Z, siempre, porque la muestra tiene errores, entonces el intervalo debe ser mayor. Eso lo expliqué, hijo. Aquí está la fórmula. En el proyecto tienen que usar T para calcular los intervalos, T, no Z, porque ustedes no conocen el tamaño de la población, ni la desviación estándar de la población. Z solo cuando conocen la desviación estándar de la población, pero no la conocemos. Yo aquí hice un supuesto. En el caso de conocer, usan Z, pero no era el caso. No era el caso. El caso es este. No conocen esa información. ¿Me hice explicar o no, hijo? ¿Puedo compartir la pantalla para salir de la duda de algo? Pero ¿qué parte no entiendes? A ver, porque aquí No, eso sí entendí, pero quiero, de antes de eso, quiero salir algo de la duda. ¿Puedo compartir? A ver, sí comparte, pero es que me dijiste, y me haces quedar mal delante de los demás, como que yo no había explicado esto, y ahí está la prueba, sí lo expliqué. No, no puedo compartir pantalla. Comparte. Este sería para las técnicas de muestreo, que dijo que Claro, ahí usábamos está. la muestra 1, las primeras 6, luego así sucesivo. Ya, pero ahí no me pongas muestra 1 ni muestra 2 porque eso es, y no supiéramos, la muestra 1 ¿a quién es? ¿A quién pertenece de tu grupo? Michael, Ya, para entonces Nolo. pon muestra 1 Michael, muestra 2 fulano de tal, para saber de quién es cada muestra. Y a partir de esto, como tal, la segunda es la que mejor se acerca, Ya, ok. teniendo que la media de la población es 39,34. Ya, Y el intervalo de confianza sacaría usando estos solo 6 datos. claro. Tienes que el intervalo, déjame ver cómo calculaste. Donde tienes en la primera muestra este 30,20. Déjame ver cómo lo calculaste. No, ahí sí te entiendo, es la media, pero más abajo, la desviación estándar, correcto. Ya, déjame ver ese 30, que esos son tus intervalos. 30, esa fórmula está mal. Esos intervalos no están bien. Usa la fórmula. Pon al lado del 30 la fórmula que debes usar. Al lado del 30. Al lado, la celda que está en blanco, al lado izquierdo del 30, no al derecho, al otro. Más, la siguiente, la que está más atrás. Ahí pon. Ahí es la media, pon la fórmula, media menos, ¿menos quién? Menos t multiplicado por s y por la raíz de n. Correcto. Y abajo sería igualito, pero más. Así tienes que calcular las medias. Esa fórmula no sé de dónde la estás sacando. Entonces tienes que calcular el valor de t. ¿Cuánto es tu valor de t? ¿Ya lo sacaste? No, porque por eso tenía la duda de sacar ese intervalo de confianza. Hijo, pero yo ya lo había explicado así. Tienes que calcular el valor de t. Ahí tú tienes n que vale para cada muestra 6. La desviación estándar ya la tienes. Lo que te falta es calcular el valor de t. Y así saca los intervalos de cada muestra. ¿Entiendes? ¿Entiendes o no? Sí, ahora sí. Ya, ok. Bueno, entonces tengan mucho cuidado, hijos, porque yo trato de ser lo más didáctico. Les expliqué
Z y T, ¿cuándo se utiliza Z con los intervalos de confianza? Cuando se conoce la desviación estándar, el tamaño de la muestra, pero no era el caso, pues. El caso ahorita real de ustedes es que no conocen la desviación estándar de la población. Entonces tienen que usar T para calcular los intervalos de cada muestra. Bueno, me voy a quedar hasta ahí, chicos. Nos vemos la próxima clase. Chao.